de un Vale, vale. coordinador. Todo eso creo que tuvo más que ver con esa decisión, digamos, Mm, que más de las personas que estábamos en ese momento. mm. Como que se empezó a formalizar, digamos, distintas cosas, entonces eso le dio como más estructura, más formalidad, más seriedad. En realidad le dio la independencia de los tiempos políticos, Mm, porque la cuestión al ser, en principio, cuando empezamos en el 2011, cuando se conformó la microrregión, la idea era armar una entidad, una asociación que sea mixta, o sea, público-política. Y en un principio no funcionó porque no había regionalmente eh, cámaras, digamos, que sean representativas. Si bien, por ejemplo, Paraná tenía su ente turístico, esto abarcaba Paraná y otras ciudades muy pequeñas y demás que no había ni cámara de turismo, ni empresarios de turismo que fueran representativos en el sentido de la cantidad de cosas y diversidad que había. Entonces era muy difícil porque en un principio hicimos una asociación público-privado, pero tenía como el mismo peso el voto, no sé, de alguien que tuviera una cabaña con 2 cabañitas y por ahí un intendente de una ciudad o el referente de turismo de ciudades mucho más grandes. Entonces se complicaban las decisiones. Así que ahí se pasó de esa imagen que teníamos de hacer una entidad público-privada, que en otros lados funcionan, pero justamente porque los privados son representativos de sectores y no de intereses particulares. mm, Entonces se intentó seguir trabajando con los privados, pero darle auge solamente desde los referentes de turismo. Sí, sí o sí son referentes políticos. Y entonces claro. al cambiar eh, las gestiones, digamos, y a veces cambios muy bruscos, sin continuidad, sino estos cambios de el que vino antes hizo todo mal, yo hago todo de nuevo y demás, entonces interrumpía los procesos. En vez de ni hablar que para época de elecciones se pelean con todos y cada uno, porque muchas veces las mismas ciudades no son ni del mismo sector político ni nada, Claro. entonces, esa cuestión hacía que no se le pudiera dar continuidad en el tiempo. Entonces ahí se fueron como tomando decisiones y una de las decisiones fue poner a coordinar algo que no dependiera de los tiempos políticos. Ujú, ujú. Creo que por eso en ese momento fue así y bueno, también con las distintas estrategias que utilizamos como para unir a los que estaban desunidos, digamos, no desunidos, sino que por ahí, digamos, en algunos momentos de posición política, las estrategias que se aplicaron creo que funcionaron, de hecho hasta hoy mucha de la gente se sigue reuniendo a pesar de que son de bandos políticos distintos y demás, y bueno, creo que eso es lo que en su momento funcionara bien. Claro. Ujú. Y inicialmente la idea era esta cuestión de promover de todas las zonas, de la zona cercana a Paraná, el desarrollo turístico, digamos, pero esto que sale con más como fuerza con el nombre de las aldeas y todo eso de la cultura de los alemanes del Volga, ¿fue de inicio o se fue dando? En realidad eso obedeció a se fueron así, se fue haciendo distintos sondeos y esto nace con un proyecto de el BID y con Mm, un financiamiento del BID que pide Paraná. Paraná tenía esta cuestión que siempre fue un poco, digamos, el que llevaba la cabeza, digamos. Paraná tenía esta cuestión de que entre sus desarrollos lo que notaban era que tenían muy poca capacidad de pernocte. Esa era la cuestión de Paraná. O sea, la gente viene y era una ciudad de paso y no tenía como mucha cosa para ofrecer, que si bien yo entiendo que la tiene, mucha diversidad para ofrecer y que el turista se quede 2 o 3 días. O sea, la idea, tenían en ese momento un pernocte de un 1 punto algo de la gente, digamos, de los turistas que lo visitaban, necesitaban y querían, su objetivo era estirar a 2 o 3 noches, cosa de poder revitalizar un poco las cuestiones ahí. Y justo se dio que, bueno, surge este, este apoyo financiero, me acuerdo del es de CFI, o sea, eran varias entidades que estaban junto con CFI, pero parte de los requisitos, digamos, que pedía era que el desarrollo sea a nivel regional.
O sea, una de las cosas que pedía para obtener el financiamiento, y también pensó que estratégicamente estaban las personas que podían pensar el turismo regionalmente, porque en Paraná estaba Alejandro Richardet como secretario de Turismo, que es de Diamante, su secretaria era Melina, que es de Aldea Protestante, y varias personas que estaban trabajando eran de las aldeas, entonces conocían la realidad de las aldeas, esta cuestión de poder integrarse regionalmente. O sea, fue como que se alinearon los factores y empezaron con la convocatoria de las ciudades, que en un principio no teníamos nada, para qué nos llamaban ni nada, porque ninguno de los en otras ciudades teníamos, éramos del palo del turismo. O sea, yo llego a caer ahí porque en realidad el cargo el cargo que tenía en la municipalidad de Libertador San Martín era del área prensa, turismo y relaciones públicas. Entonces, no sabía de turismo, empecé a aprender con ellos, que de parte, digamos, de este desarrollo, lo que hicieron fueron a cada ciudad y nos empezaron a capacitar acerca de cómo era el tema del turismo, cómo era la cuestión regional, y empezamos a trabajar juntos en dos puntos importantes. Una es la cuestión de conocer que teníamos propiamente, para esto hicieron un relevamiento en cada una de las ciudades. La segunda opción fue conocer que había regionalmente, cada una de las reuniones en un lugar diferente. Por ejemplo, una vez nos reuníamos en Libertador San Martín, la reunión siguiente era en Diamante, después fueron en la sal, y así todos nos íbamos conociendo. Siempre había un componente social, que era llevar a degustar y a conocer los productos regionales, aparte de sentarnos y capacitarnos en los distintos puntos que después, digamos, terminaron haciendo el plan de desarrollo turístico estratégico. Tenía que ver también con esta cuestión de conocernos, de comer juntos, de conocer los lugares, ir a visitarlos. Y bueno, esto nos armó, digamos, en la cabeza un panorama diferente, y esta cuestión social de conocernos, de saber cuál es la temática, de empezar a lo que, por ejemplo, compartiéramos los eventos, lo que pensábamos hacer de acá a 2 años, que no nos estuviéramos chocando, sino ayudándonos. Un evento en un lado, el otro, tratar de para esa fecha tener más cosas relajadas, cosas de no estar pisándose, porque en realidad el mercado interno era el mismo. Y trabajar con esta atracción de un producto turístico, ya sabiendo que podíamos armar entre todos un producto turístico. Paraná invitaba, Paraná fue después del apoyo, digamos, del financiamiento que llegó de CFI, fue el motor que hacía que, por ejemplo, nosotros las comunidades que no teníamos por ahí la visión o los intendentes, ponele, con la visión de esta cuestión turística, podíamos agarrar y contar con recursos. Ellos dispusieron, las veces que funcionó mucho fue porque Paraná en realidad, por ejemplo, disponía, no sé, una traffic, y nos pasaban a buscar en todas las localidades y salíamos a hacer una promoción en conjunto, o nos íbamos a FID, o nos íbamos, poníamos, digamos, compartimos los recursos, y por ahí es lo que ellos no tenían, qué sé yo, no sé, productos regionales, ponele. Bien, hoy los tienen, por ahí en ese no tenían tanto, los portábamos nosotros, o esta posibilidad de juntarnos con las chicas que estudiaban turismo y llevar a 2 o 3 estudiantes que pudieran hacer la parte de promoción. Entonces era como que armábamos una asociación de socorros mutuos, y entre todos salíamos a promocionar en conjunto, y creo que eso fue lo que dio el auge. Y el sostenimiento en el tiempo fue esta cuestión social, de invitar todo el tiempo socialmente a los referentes, digamos, a que participen, y la reunión, qué sé yo, comer todos los veces en un lugar diferente, que de hecho con ese grupo hasta hoy lo seguimos haciendo. Ya estamos todos jubilados, estamos todos en otras funciones, pero cada 3 o 4 meses con ese grupo nos seguimos reuniendo a comer, por ejemplo, y a ver qué, no sé, nuestros nietos, qué sé yo. Andrea, vos al inicio de la conversación mencionabas diversas estrategias que llevaron a cabo a lo largo del proyecto. Recién decías, bueno, esto de poder participar todos de una propuesta unificada por esta financiación del BID.
¿no? Con la particularización de cada localidad, con sus potencialidades, pero, o esto del encuentro, ¿no? ¿Vos podrías identificar así estas estrategias que mencionabas al inicio, así como más específicamente? Mira, hay que sí, capaz que si yo no estuviera justo en este momento en plena mudanza, me hizo un plan de desarrollo estratégico con las líneas estratégicas. Yo lo tengo ese. ¿Vos lo tenés? Sí, claro. Sí, lo tengo por ahí. Por ahí. Sí. Bueno, ese plan de desarrollo estratégico hacia las 5 o 6 líneas que tratamos, ¿viste? De seguir. Pero después tuvimos que poner esta cuestión del acompañamiento social. Sí, en el sentido de nos juntamos todos, era muy difícil unir calendarios y tratar de sentar a la gente a trabajar y bueno, pero los invitamos, ponele, cerca de tal fecha, de tal evento que vamos a hacer, no sé, la fiesta regional del locro me sale ahora porque tengo conciencia que es ahora el fin de semana que viene, bueno, unos días antes nos juntamos en la localidad, ya hacemos todo, nos mostraban lo que iban a hacer para la fiesta regional, ya todos sabíamos, ya todos salíamos a promocionar, todo. Entonces estas cuestiones de por ahí poner la cuestión social, digamos, ayudó mucho y es lo que no estaba en el plan, digamos, que es lo que hicimos, y también por esta cuestión de aprender, de tener una meta donde no lo político, si bien es parte del turismo y es parte de las gestiones y todo lo demás, se queda de un costado, o sea, lo político en el sentido de las cuestiones de campaña, digamos, políticas, queda de lado en pos de un fin mayor. Y para eso también nos sirvió mucho el tema de incorporar a los privados, que son los que se quedan en el tiempo. Las gestiones van cambiando, las personas van cambiando, las buenas voluntades van cambiando también en cuestión de eso, pero el privado es el que queda todo el tiempo, entonces involucrar a un privado que todo el tiempo, cuando viene una nueva gestión le dice, mira, esto sirve, esto a mí me sirvió, también fue una cuestión importante que no estaba en los papeles y que lo fuimos aprendiendo. Está bueno, sí. Yo estaba bien consciente de esa situación porque, bueno, sabía que al principio era más referentes de turismo de cada localidad y en la última reunión que se hizo, que fue hace como 2 años que lo convocó la provincia como para volver a activar la microrregión, aparecieron principalmente solo privados y quizás ahí capaz que faltó esta cuestión de la participación de lo público porque no había como antecedentes de, como que parecía que todo estaba por hacerse de nuevo y que por ahí entre los privados había alguna rispidencia también, entonces capaz que, bueno, está bueno que esta articulación entre los dos, público y privado, para diversos objetivos, digamos. Claro, y para eso sirvió la cuestión de la neutralidad. Creo que es muy feo que yo lo diga, pero creo que justo nosotros en Libertador San Martín somos vecinalistas, entonces tener por ahí alguien que no entra en el juego político a la cabeza, creo que también eso tiene que ver, o sea, en un momento se decidió, porque ¿cómo lo hacíamos? O sea, cada referente turístico se supone que estaba en la mesa de diálogo, pero en algún momento, más allá de dialogar, tenés que accionar. Que es la cuestión, tenés que levantar el teléfono, venir, llamar, seguir, perseguir y demás. Entonces cada referente tiene que a la cuestión de su intendente, lo que le dice su intendente, que es quien le paga el sueldo en definitiva. Entonces a mí me pasaba, y calculo que otras personas también, que cuando el intendente agarraba y me decía, sí, pero necesito que dejes de ocupar tiempo en esto y te ocupes de esto otro, bueno, tenés que sacar de donde no tenés que jugar, tenés que hacer un paso al costado. Entonces, cuando en algún momento se decidió, que esto se decidió en una reunión en Protestante, ¿me das un segundito? ¡Come! Estoy en reunión, no parece, pero estoy en reunión, come nomás. Eso. Perdón, me estaban esperando para almorzar. Cuando en algún momento se decidió en una reunión donde yo ya no era referente, yo había renunciado en Libertador San Martín, entonces no estaba como referente, en una reunión se decidió sumar plata, digamos, y pagarle a alguien para que coordine, o sea, para que se encargue de esta tarea. Porque también nos pasaba que a veces cuando el referente turístico cambiaba,
de pronto, no sé, lideraba Valle María, cambió el referente y el de Valle María que vino estaba peleado con el anterior y ya no quería hacer nada, entonces como que no había alguien neutro que pudiera convocar y más allá de que, o sea, yo creo que hay dos tipos de convocatoria. Una es la convocatoria desde la acción y la convicción, que creo que era lo que teníamos los lugares más chicos. La otra es la convocatoria desde lo económico, que eso siempre lo respaldó y lo sostuvo Paraná. Entonces, por ahí a veces, al poder coordinar las dos cosas y estar sabiendo ambos qué era lo que esperábamos y cómo nos rendíamos, nos servía a ambos, hicimos esto bastante virtuoso. Hubo comunidades a las que no les gustó, no estaban, no interesaba participar, pero las que participaron han tenido réditos, digamos. Económico, continuidad y sobre todo visibilidad, porque en realidad yo soy una convencida de que cada lugar tiene lo suyo, pero tenés que armar una vidriera. Entonces era muy difícil para lugares chiquitos como Falsencuter, como Protestante y demás, presentar un producto propio. Así a nivel regional creo que llegamos a muchos lugares y creo que ahí estaba el mérito de lo que se hizo. Y el tema de por qué los alemanes del Volga, porque surgió también del consenso. O sea, fuimos haciendo distintas reuniones donde estaban públicos, privados y demás, y evaluando cuáles eran los valores agregados únicos, digamos, que existían en el sentido de poder promocionar algo que aldeas alemanas, colonias alemanas, hay un montón, pero que se llamen aldeas, solamente acá en esta zona, en Entre Ríos, por ahí con su identidad propia y demás, que es bastante diferente de las, no sé, Villa General Belgrano y con su historia también diferente. Entonces entendimos que eso era como algo diferente, bastante masivo para la región, y bueno, se eligió esa, como también había otras cuestiones, pero a niveles promoción y desarrollo y demás me pareció que era lo que más llamaba la atención, que estaba muy arraigado, que era genuino, que esa es la otra. O sea, nos propusimos no mostrar solamente una foto, sino que sea genuino, que la gente esté identificada con eso, y bueno, poder representarlos con cierta dignidad, digamos. Bien. Entonces, André, los actores iniciales o que participaron fueron la Secretaría de Turismo o similares de cada localidad y los privados. ¿No hubo participación del gobierno provincial, de universidades, alguna cosa así? La convocatoria era del CFI y había personas que eran docentes que trabajaban en UNER o en UADER, no me acuerdo cuál de las dos. Por ejemplo, la directora del proyecto en su momento fue Liliana Flier, que era de Gualeguaychú y creo que era de UADER. No sé si estaba por UADER o porque ellos se presentaron a liderar el proyecto. O sea, había muchos docentes, de hecho muchas de las capacitaciones las dieron docentes, y viste que cuando uno es y tiene puesta la camiseta, es. Sí. Ahora, entiendo que a las personas que capacitaron, que fueron como 10 talleres distintos, no sé si está, o sea, entiendo que se presentaron y concursaron, pero no sé si concursaron en calidad de... Pero sí había, digamos, gente que estaba representando y de hecho muchas de las vinculaciones se hicieron por ese lado. Ahí va. Bien. Porque, bueno, digamos, eran personas que a su vez estaban interesadas y cedían sus contactos. Claro. Sí, integraban a gente de su entorno. Entonces me parece que, por eso no sé si decirte que no estaban, porque sí estaban, pero no estaban como representantes de. Bien. Aunque no sé si en algún momento... Por otro lado, no sé si en algún momento dejaste de ser representante de, digamos, yo en algún momento dejé de ser referente de turismo de Libertador San Martín, pero sin embargo sigo siendo yo, claro. Entonces lo seguí haciendo, por eso no sé si existe esa disgregación entre ambas cosas. Claro. Después te consulto esto, como empezaste a nombrar algunos conflictos que fueron empezando a suceder, como esto de la discontinuidad de las gestiones, bueno, habías puesto acá falta de financiamiento. ¿Eso se llegó como a plantear en una reunión? Che, nos está pasando esto, necesitamos tomar otros caminos. ¿Hubo como ese ida y vuelta para mejorar y identificar conflictos, establecer nuevos caminos? En realidad, ¿vos querés hablarme de todo en general o específicamente de alguna cuestión? No, por ahí
está como en relación a los conflictos que surgieron, las dificultades que surgieron en el andar, digamos. Si hubo como una estrategia para resolverlos, para identificarlos primero y resolverlos, o si no fue como que, bueno, hay que seguir para adelante y vamos a meterle, digamos. Al haber, estamos todo el tiempo comunicados. Y bueno, cuando a mí me tocaba, digamos, hacer la parte de la coordinación, para mí me era muy sencillo ir, sentarme, hablar, y tratar de entender lo que pasaba y bueno, después plantearlo, porque creo que estaba creada la cuestión de confianza, en el sentido de que ellos, que todos los referentes sabían que no iba para, que si bien todos son del orden político, que iba para una cuestión que no era un fin, que no iba para el molino de nadie en particular, digamos. Entonces, creo que la comunicación nos permitía entender enseguida cuando pasaba algo y tratar de arreglarlo. La cuestión política es imposible resolverlo porque eso es un factor externo, pero sí tratábamos de resolverlo desde esta cuestión de social. Apenas venía alguien, íbamos uno, dos, los acompañábamos en esta función, por ejemplo, con referente. En el momento íbamos y nos presentamos con el intendente, le explicábamos de qué se trataba, tratábamos de que noten que no había cuestiones ni partidarias ni nada, sino que, bueno, cómo era, mostrábamos lo que habíamos hecho, y la cuestión del financiamiento se trató de resolver de alguna manera con una cuota que ponía cada municipio, pero la cuestión es que nosotros nunca logramos hacer la personería jurídica, por los gastos y por las cuestiones que implicaban. Los gastos para el desarrollo son muchos y no había un fondo genuino que digamos, bueno, no sé, todos los privados ponían una cuota de tanto, sí lo hacían los municipios, pero en relación con su cantidad de habitantes. No sé, por decirte, teníamos las comunas más chicas que tenían, no me acuerdo cuál era la escala en este momento, debe estar en algún lado en Crespo, en la municipalidad de Crespo, que era la que llevaba la parte contable. Entonces decíamos, bueno, no sé, las aldeas más chicas, no me acuerdo, 1.000 habitantes, por ejemplo, tienen una cuota simbólica de lo que hoy podría llegar a ser, no sé, 100.000 pesos por mes, algo así. Las ciudades más grandes tienen una cuota ponele 400.000 pesos por mes. Y las ciudades grandes tienen, no sé, una cuota un poco más grande, o le pedíamos más cosas, porque a veces no se puede, al no tener la personería jurídica y no ser, un municipio no puede aportar a otro municipio, no le puede, hay una cuestión ahí, tuvimos que crear, digamos, esta entidad. La municipalidad de Crespo nos prestaba su contador, nos permitía esto, y bueno, tratábamos de acomodar las cuestiones. Lo hicimos durante un tiempo, y el resto que nos ayudaba mucho era esta cuestión de que no todo lo que se necesitaba era dinero en el sentido específico, sino que había mucho aporte de otro lado. Por ejemplo, algunos municipios ponían directamente la folletería, hacían su propia folletería y hacíamos una en general, y no sé, un municipio pagaba 500 folletos, el otro ponía 1.000 y el otro... O esta cuestión de que nos resultaba muy bien el tema de degustaciones, llevar promociones y demás. Entonces las municipalidades, los municipios que por ahí, o las comunas que no podían poner tanto, agarraban y no sé, nos decían, bueno, conseguimos, y hablaban con su gente y no sé, nos llevaban normas de queso, por ejemplo. Entonces era como que así funcionaba. Y de hecho, cuando nos integramos en la costa de Paraná, esta misma modalidad la aplicamos para unir la costa de Paraná, que también está bastante separada, y nos sirvió muchísimo, y lo hicimos de la misma manera, y creo que también fue una buena etapa para el desarrollo, no sé si el desarrollo, la promoción de la costa, por ejemplo, con actividades turísticas. Copiamos el mismo modelito y lo transpolamos. De hecho, muchos estamos ahí, sumamos a los que quedaban, y funcionó también. Cuando hablabas de esto de la costa, ¿te referís a otras localidades que estaban por fuera del Paraná o aldeas? Claro. Ajá. ¿Tiene que ver con eso toda Costa de Paraná promociona junto, o sea, en promociones turísticas se hace Costa de Paraná, Corredor Central y Costa del Uruguay. Bien. Bueno, justamente eso era una de las cosas que aparentemente el turismo de provincia quiere dejar de plantearlo así como corredores y bajar de vuelta a la escala microrregional. Quieren volver a activar microrregiones, pero no estaba fácil,
por todo lo que cuestiones que ya sabemos. Por eso también nos interesa esto de este trabajo para detectar bien cuáles son esos conflictos, esas cosas. Y te voy a decir por qué más. Dale, vos decís. Te voy a decir por qué más. Y dije, a ver cómo lo digo. Cuando hay una decisión, o sea, vos tenés que tomar la decisión política y tenés que hacerte cargo en el sentido de decir, bueno, tenés que poner una cara, tenés que poner personas creíbles. O sea, soy consciente de que han llamado a personas y después quedaron en banda. Entonces, vos, o sea, la credibilidad la construís, ¿sí? Entonces, y que de hecho fue, o sea, cuando vos pones a alguna persona que no está relacionada y que el resto, porque es un entorno complicado, ¿viste? O sea, no tenés un liderazgo natural. O sea, la gente acciona por dos cosas, o por convicción o por conveniencia, son las dos C, digamos. Esta es una teoría mía, chicos. No sé, o sea, yo creo que la gente cuando activa por esas dos cosas, o por convicción o por conveniencia, y es como es así. O sea, o estás convencido, liderás desde el convencimiento y vas atrayendo a otros, o les mostrás que es muy conveniente para ellos estar dentro de esto, que te estás perdiendo algo cuando no lo haces. Que de hecho nosotros cuando empezamos como microrregión, empezamos creo que siendo 6 o 7. Después se sumaron 10 y terminamos siendo como 13 localidades. Porque las localidades nos decían, ya, nos interesa trabajar con ustedes, nos interesa promocionar con ustedes, vemos que les funciona. Y no había una cuestión de convencimiento, ahí habíamos demostrado que económicamente también servía. Claro. Y sobre todo las localidades más chicas, porque hay localidades independientes y que en realidad no necesitaban esto, pero sí estaban convencidos de que tener un producto turístico para ofrecerles servía, y por otro lado notaban que digamos que no se quedaban fuera de algo. Entonces esas cuestiones me parece que son las que hacen que traccionen. Cuando vos rompes eso de la confianza o qué sé yo, te quedás sin líderes. O sea, al no poder liderar y tener como ambientes así medio como intereses separados, se te complica para la convocatoria. Claro, Andrea, un poco esto es lo que nosotros identificamos en los proyectos, ¿viste? Como legitimidad del equipo de conducción, ¿no? Que la localidad, las localidades o la gente los pueda referenciar como alguien de un equipo de confianza. Estas cuestiones que vos mencionás, que tienen que ver con mucho trabajo en el territorio y mucha gestión, ¿en algún momento las plasmaron en algo, por ejemplo, como un acuerdo de participación entre las localidades que dicen, no sé, a mí me interesa, digamos, hay como un reglamento de participación, o sea, como un documento unificador? O sea, eso se hizo, se vio como necesario. Se plasmaron 2 actas de acuerdos. Una, no quiero pifiar, pero creo que una fue en el 2013, que fue la inicial. Se firmó en Paraná, se plasmó, eso sí la tengo, las actas de acuerdos que firmaron todos los intendentes que les interesaba participar en ese momento. Entonces ahí no me acuerdo si ahí, o sea, se hicieron 2 actas. Con el tiempo esta cuestión de que, claro, los referentes, o sea, se involucran las ciudades con los referentes, pero no había una cuota económica ni nada. Medio como a dedo veíamos quién estábamos y decía, bueno, vos presidís la comisión, o sea, porque dentro del acta acuerdo incluía el armado de una comisión con los referentes de turismo, los intendentes, porque en algunos lugares no había referentes. Entonces este acuerdo, por ahí medio como que se caía cada vez que cambiaban y dependiendo también del tiempo del referente, o sea, porque medio a dedo, no sé, Valle María presidía, Libertador estaba como secretaria, en la opción de secretaria, y después cuando alguno otro, digamos, Crespo estuvo en la parte contable, pero eso fue desde la segunda acta acuerdo. Entonces como que nos movíamos entre los 4 o 5 que más o menos nos dejaban, o convencíamos a nuestros intendentes de que nos dejen. Y después se firmó una segunda acta acuerdo, o sea, se refrendó la primera y después se fue incorporando gente, y cada vez que se incorporaba había que hacer una acta acuerdo nuevo donde todos aceptaban y demás.
dentro de las comisiones. Todo eso sí está documentado, hubo asambleas y están firmados por todos los participantes y demás. Porque, por otro lado, también, al tener después, no me acuerdo desde el año, pero cuando empezamos a incorporar esta cuestión de las cuotas, que cada uno tenías que tener, o sea, el intendente tenía que tener algo para poder sacar ese dinero y aportarlo. Entonces esas juntas lo que formaron fue, bueno, digamos, justamente el apoyo jurídico, ponerle de alguna manera, para que pudiéramos tener ese dinero. Sí, son herramientas jurídicas de organización, digamos. Claro. Te hago otra preguntita que me quedó ahí, después lo dejamos a Leandro. Vos nos dijiste que como para sobrevolar las cuestiones de intereses partidarios específicos de cada una de las gestiones y para poder tener como un referente en común, se había nombrado como a una persona, tipo que tenga esto de neutralidad y la posibilidad de continuidad. ¿Esto es algo que pudo continuarse en el tiempo? ¿Tuvo algún nombre específico? Porque me interesa esto que es una creación propia de las necesidades del proyecto, ¿no? Continuidad, a ver, la persona fui yo. No sabía, claro. Con la coordinación, claro, la coordinación es esa. Ajá, bien. Cuando dijiste que pensé que era otra persona, está bien. O sea, la figura fue la coordinadora, perfecto. Era feo, ¿no? Pero sí. Yo en ese momento había dejado de ser referente de Libertador San Martín, estaba trabajando como secretaria de Aldea San Francisco, de Alvear y San Francisco. Así que yo, por eso, en esta cuestión yo ya no estaba, digamos, ya no estaba trabajando siquiera para turismo, pero bueno, justo cuando se decidió pensaron en mí y, bueno, digamos, ahí se activó. Y creo que fueron como 3 años, 4 años más o menos, no recuerdo las fechas, pero se interrumpió en pandemia. O sea, en la pandemia tuvimos que cortar por esa cuestión de fuerza mayor, porque ya los municipios no hacían promoción, ya era muy difícil, y era muy difícil que ellos, teniendo todas las necesidades que tuvimos en turismo en la pandemia, destinaran este dinero para el sostenimiento. Yo estuve trabajando unos meses sin dinero y llegó un momento en que otras cuestiones, no fue la cuestión económica, sino una cuestión política también, hicieron que yo dé un paso al costado y después no volvió a formarse de esa manera. O sea, sí hicieron varias reuniones más, de hecho entiendo que hasta hace, el mes pasado me dijeron que iban a volver a reunirse, pero no logran todavía esa atracción porque no hay quien lidere. Claro, sí. Una eso y otra, bueno, se ve que el proyecto y todo eso, a mi criterio, estaba como bien diseñado, bien planteado, porque el nombre Paraná y sus aldeas sigue dando vuelta y hay un montón de operadores turísticos que te dicen el circuito de las aldeas y qué sé yo. Entonces tomaron como esa base y hoy hay privados, que muchos son de fuera incluso de la zona, son externos, e incluso muchos de Santa Fe, que hacen el recorrido y aprovechan esto que se armó, digamos, inicialmente, para hoy hacer recorridos y traer gente en colectivo. De hecho, nosotros en el viñedo recibimos mucha gente que también está aprovechando eso. Pero sí lo que le falta es esto que decís vos, Ander, que esa como, bueno, ¿cuáles son los motivos ahora por los que juntarse, los proyectos que hay ahora para crecer a futuro y con la participación de la gente, privado y público, que están ahora, digamos? Eso es lo que todavía no se está logrando, digamos. Y no se está logrando justamente porque está esta cuestión de política, digamos, que cuando ponen a alguien, o sea, es muy difícil convocar cuando vos estás en un sector político y tenés que convocar a la oposición para hacer un trabajo en común, porque en definitiva lo que el otro piensa es sumo agua para el molino de... en forma particular hay personas que participaron del proyecto y que tienen sus empresas y demás, o que ven que tiene cierta potencialidad. Yo llegué acá hace 2 o 3 meses y ya tuve 3 reuniones de particulares que quieren volver a armarlo, pero desde el ámbito privado. Claro. Entonces, y se complica porque ¿qué pasa? Lo público te da una vidriera y un lugar de exposición, cuando lo público va sanamente, digamos, o sea,
apoya genuinamente, tiene recursos que el privado le costaría una millonada y que nadie lo va a hacer por su cuenta. Por eso sí o sí necesita este trabajo virtuoso que se puede lograr entre lo público y privado cuando está bien determinado para qué se hace, digamos, qué función cumple cada uno y qué es lo que se requiere de cada uno. Y cuál es el beneficio para cada uno. Entonces, esta funcionó porque en realidad creo que estaba bien hecho el proceso de mercadeo, digamos, de marketing previo, y cuando se salió, y fue muy consensuado, entonces muchos de los privados que hacen hoy están justamente en las reuniones donde se decidió el nombre, donde se les explicó para qué era, donde esos mismos iban diciendo, mira, necesitamos esto, necesitamos desarrollo de estas cuestiones físicas, desarrollo de cartelería, un desarrollo de imagen, que ya venía porque había como varias cosas así, dijimos, no, vamos a hacerlo todos juntos y vamos a hacerlo consensuado. Entonces, al ser muy participativo, se permitió eso, digamos. Bien. En todo ese proceso yo no estuve, digamos, yo participaba como desde afuera y ahí fue donde fui aprendiendo, pero sí había personas que tenían claro y bueno, al tener, ya te digo, un plan de o sea, todas estas cuestiones sean participativas, consultivas y no por nada estaban dirigidas por una docente que tenía la idea, digamos, de cómo había que hacerlo, fue muy buena. Claro, o sea, esa coyuntura económica que también fue un tema porque aparentemente muchas de las personas no estaban de acuerdo en cómo se gastó ese dinero. O sea, hay muchas cosas que no las ves. Entonces de pronto decía, no sé, mandaron, no sé, del CFI mandaron, no me acuerdo los números, pero eran bastante importantes. Y también al no tener una figura jurídica o un responsable, muchas cosas desaparecieron, otras son folletería, que no es como cómo medir, digamos, un impacto o cuánto gastaste y demás, porque bueno, y desaparecieron cuestiones físicas que estaban dentro del proyecto y que bueno, también eso generó que el siguiente que venía decía, bueno, pero se gastó tanta plata donde hay algo y hay muchas cosas que son intangibles. Y otras cosas que realmente desaparecieron. Entonces yo me enteré después de que me fui de que había muebles y útiles que debieran estar y que al no tener un lugar físico iban quedando en distintos lugares y iban desapareciendo, muy propio del Estado, digamos. Claro. O sea, todo eso que estuvo bien planificado, digamos, de inicio, permitió todo esto que decís vos, André, de buen mercadeo y como consenso y buscarle formas para que eso empiece a andar. Y después con el tiempo, bueno, empezaron a pasar cosas y el proyecto fue cayendo y la pandemia terminó de cerrar ese ciclo, entonces, ¿qué decís vos? Yo creo que antes de la pandemia nosotros estábamos bien integrados, ahí fue cuando logramos al mes de diciembre, porque también teníamos bien detectados cuándo eran las temporadas altas, las temporadas bajas, era cuando estuvimos en nuestro mejor momento posible y la pandemia nos dejó paralizados a todos. Sí. Y también nos dejó sin recursos económicos. Porque ya esta cuotita que poquita, mucho que ya recibíamos, ya los privados no podían salir a comercializar. O sea, la estrategia que nosotros creamos de alguna manera fue que, bueno, y en esto es donde yo me vinculo con los bueno, vos lo conocés de mano propia, esta cuestión nosotros salíamos a promocionar, entonces, ¿qué notábamos? Que íbamos en un stand, llevábamos, qué sé yo, los mapas y vengan, y les llevábamos torta rusa, y la gente dice, che, pero nosotros queremos comprar. O sea, no quiero esperar a ir a Entre Ríos. Nuestra estrategia de comunicación, ¿cuál era? Bueno, todo esto, si vienen a Entre Ríos, lo van a encontrar, la gente, más esto, más lo otro. Vengan a Entre Ríos. Y la gente de Buenos Aires, que tiene otros ritmos de consumo, nos agarraban y nos decían, bueno, nosotros, pero queremos comprar ahora, no tenés para vender torta rusa, no tenés para vender un vino, no tenés para... Entonces, ahí le metimos el otro condimento que era en los stands, aparte de llevar la promoción y todo lo demás, llevamos productos. Y entonces lo que proponíamos era, en algunos casos podíamos vender los productos y en otros casos, como en Caminos y Sabores, por ejemplo, llevamos y le decíamos, mira, lo que hacemos es que mostramos y que tenemos el cliente. Entonces a los productores más chicos los vinculábamos con gente de Buenos Aires que quería comprar. Entonces también, digamos, eso nos sirvió para que se cumpla la otra función, digamos. Es como que no solamente esperes
al productor chico, mediano, grande, que no tiene cómo medir si le sirve o no una promoción, como puede ser una empresa más grande, que ya lo llame un cliente para preguntarle, no sé, por su dulce de leche. Para nosotros nos sirvió un montón, porque ese pequeño, mediano productor nunca hubiera llegado al público de Buenos Aires, por ejemplo. Bien. Entonces también eso fue un recurso que optamos porque decíamos, sí, todo muy lindo, vamos, llevamos folletos. Entonces tenemos que encontrarle la vuelta para que la gente gane también y no esperar, o sea, como para cortar un paso entre que la gente venga y bueno, porque justamente eso lo aprendimos también, los pequeños y grandes productores. Bueno, a mí no me cambia, yo te apoyo, pero no me cambia mucho, ¿viste? Si vos no vendo más porque estés. Entonces ahí aprendimos a cortar ese caminito también. Pero tiene que ver con esto, o sea, con trabajar con la gente indicada, con la gente, con mucho estudiante de turismo, con la cabeza muy fresca, y con profesionales y con gente que nos decía, no, pero yo lo que sentarse a hablar horas para ver qué es lo que la gente necesitaba. ¿Y hubo alguna acción así que fue como determinante, así que fue como un antes y un después que marcó el proceso? ¿Alguna acción, alguna campaña, alguna participación en algo? ¿O fue todo más gradual, digamos? Lo que pasa es que había mucho trabajo previo. Si yo te pudiera decir, por ejemplo, fue capaz que la primera vez que participamos en FIT, en la Feria Internacional de Turismo, que fuimos como el Paraná sus aldeas, que llevamos folletería propia, que teníamos nuestro stand, pero ¿qué pasa? Ya como provincia venía haciendo ese trabajo de invitar a las localidades, de forma las localidades más grandes ya tenían la experiencia. O sea, nosotros como microrregión nos cambió un montón, en el sentido de que pudimos llevar prácticamente sin gastos a las comunidades pequeñas. Claro. Entonces, por ejemplo, que un pescador de Alvear, o sea, y que también íbamos a las ciudades y les decíamos a los pescadores artesanales, pescador artesanal nunca va, decíamos, bueno, llevamos sus empanaditas, ustedes preparan empanaditas de pescado, ellos tienen su forma de prepararla. Nosotros la llevamos para allá y todo eso y le sacamos fotos y le mostramos cómo de pronto se presentó, no sé, una mesa entrerriana donde comía el presidente, los ministros y todo eso, y estaban las empanaditas de los pescadores artesanales de Alvear, por darte una idea, ¿no? O el Rivel Cus que hacen en Libertador San Martín, o hacíamos, no sé, la leche de almendras que hacían acá en Libertador, haciendo parte de un quibebe, por ejemplo. Se me ocurre algo que hizo, no era Quique Molina, bueno, pero uno de los chefs. Entonces, mostrarle a la gente, digamos, que ya le podemos sacar su foto y que ellos pueden usarla para su promoción, digamos, y acortar todo ese camino. En lugares, bueno, como puede ser la Feria Internacional de Turismo o un Caminos y Sabores, eran los íconos que te cambian. Claro. O sea, que creo que es el trabajo del Estado, en realidad, dar la vidriera para que el privado pueda trabajar. Yo soy una convencida de eso, digamos. Sí, el rol que tiene que tener. Y después, ¿sentías vos que la sociedad en general así apoyaba el proyecto? ¿Había como alguna estrategia para que la sociedad de cada una de las comunidades se vincule con el proyecto o se difundiera de alguna forma? Sí, básicamente era apuntar al orgullo como sabíamos cada una, detrás de este trabajo de marketing, digamos, sabíamos que era lo importante para cada localidad. Cuando ellos se sentían representados, naturalmente teníamos el apoyo, digamos. No sé si apunta a eso tu pregunta. ¿Me la reiterás? Sí. Como que si la sociedad apoyaba el proyecto, digamos, porque por ahí hay proyectos que son más como sectoriales, más cerrados, y en bueno, justamente al ser también hablas de turismo y tiene que ver con esto de identidad, de representabilidad, de visibilidad. Entonces entiendo que todo eso que quizá el objetivo era con fines turísticos para el desarrollo de un sector, termina expandiéndose a toda la población porque estás hablando de valores culturales y turísticos de toda una ciudad y no solamente de un grupo de personas. Entonces capaz que se favorece para en este caso esto del apoyo social a partir de eso, de visibilizar, de identificar, de que se sientan orgullosos de lo que tienen porque se muestra para alguien que nunca hubieran llegado, digamos.
Es que creo que parte de lo que funcionó fue eso, digamos. Y en realidad había mucho trabajo previo también porque no te olvides, me contaban, a mí no me pasó, pero sí me contaba gente que vino trabajando con el tema del desarrollo de aldea. Les pasaba que en un principio la gente no quería que vaya gente rara a su aldea, por ejemplo. O sea, los primeros días, no sé, se me ocurre una Patricia Taborda que estuvo trabajando durante años y que gracias a Dios era docente y que también, bueno, estuvo trabajando como secretaria ahí de la coordinación de Paraná y tenía toda esa referencia de haber ido casa por casa, no sé, en una de las aldeas y decirle, mire, vamos a traer turistas para que vengan a comer. Y no queremos gente rara, o sea, todo bien, les vendemos allá, pero no queremos que vengan. Y a mí me pasó y es al revés, o sea que la misma gente dice, no, nosotros queremos que vengan, que coman con nosotros, que hagan esto. Me parece que se sintieron, al sentirse bien representados y que era lo que ellos esperaban, me parece que eso ayudaba. Claro. Y también habla de esto que decías vos de... No sé si fue la experiencia de todo el mundo, porque por ejemplo, nosotros acá en Libertador San Martín, que es una ciudad que recibe, o en ese momento, no manejo la estadística ahora, pero nosotros acá en Libertador tenemos todos los días 2.500 personas, diariamente. O sea, no existe una ciudad que tenga 2.500 personas los 365 días del año, personas de afuera. O sea, nosotros a nuestra población de 7.000, 8.000 que somos, se nos suman todos los días 2.000 o 3.000 personas más. Entonces, acá era como que yo venía y explicaba, digo, bueno, pero nosotros somos una localidad turística, ¿de qué? Me dice, ¿cómo turística? No, o sea, entrar en la concientización de que la persona que viene por distintos consume, vive 2 o 3 días con nosotros es un turista, es por lo menos lo que me costó a mí. Y hasta ahora, no sé ahora que cambiaron los actores, ¿no? Pero yo me acuerdo que iba a los hoteles y decían, no, porque vamos a promocionar el turismo. Y los hoteles, o sea, los hoteleros me decían, ¿pero qué turismo? ¿Viste? Entonces, bueno, toda esa cuestión de capacitación cuando lo fueron, es más, me ha pasado de tener que ir a hablar con gente, decirles, che, porque vamos a hacer, pero no tenemos acá. Y después escucharlos en los medios que dicen, no, porque la cantidad de turistas que nosotros tenemos acá, y yo dije, funcionó. Pero ese cambio de chip que viene de la capacitación, la concientización, la promoción, y la convicción, me parece que sirvió también. Creo. O sea, Hoy no estoy muy al tanto. Yo hace 4 años que estoy viviendo en La Pampa y allá hubo un proyecto parecido. De hecho, ahora están haciendo el camino de los alemanes del Volga allá. Sí, y me invitaron a participar. Estuve desgraciadamente poquito tiempo, pero ellos lo están largando este año, digamos. Así que yo ya iba con esta experiencia. Creo que les sirvió más o menos conocerla. Está bueno. Bueno, vos igual participaste un montón de tiempo y nos estás tirando un montón de cosas que realmente hoy creo que esos cambios se notan en el territorio, en la estrategia, en el avance, en cómo ha crecido también, independientemente de que haya factores externos que hayan influenciado a que el turismo crezca un poco en toda esta zona. Creo que también es muy valedero todo esto que estás hablando de la capacitación, del contacto con la gente, de la comunicación, de las formas que tuvieron, de que todavía se juntan. Eso me encanta. Nos juntamos a hacer cosas, nos juntamos a comer, cada uno, es más, por ahí viste que lo que hacíamos era para después de juntarnos, ya cuando no estábamos ni siquiera en función ni nada, decir, bueno, cada uno lleva un regalito de su ciudad y después lo sorteamos, bueno, esas cosas, claro. ¿No? Claro. Que son tan argentinas que forman, y que, o sea, nosotros, los argentinos en general resolvemos mucho con la comida. Así, viste, como cuando, depende de las zonas, ¿no? En otros lugares la integración social pasa por el fútbol. Hay un montón de lugares donde no pueden hacer otras cosas. Me ha pasado tener que trabajar, digamos, con sectores y decir, chicos, vamos a hacer un partidito de fútbol, por ejemplo, con los adolescentes. Entonces se resuelven muchas cosas sociales y juntás a gente que no juntaría de otro lado por medio del fútbol. En esta microrregión me pasó eso. Hay otra microrregión que está en desarrollo ahora, que viene muy en forma muy incipiente y que no tiene este condimento, que la está peleando por otro lado. Por ejemplo, en la zona del Parque Nacional del Rey, justo cuando yo estaba terminando la diplomatura en desarrollo social,
me toca, o sea, yo propuse hacer el trabajo, digamos, de campo en alguna microrregión turística y ellos no tenían formado, o sea, tenían las ganas y no tenían la posibilidad, ¿sí? Porque es toda la zona de Yungas, de la parte de, ¿cómo? De Salta, ¿no? De Salta, sí, de Salta y todos esos lugares que están muy distanciados, donde no hay así algunas empresas grandes, que bueno, y ahí depende todo del Estado y de la convicción, y justo una persona que estaba acá y que conoce sobre el desarrollo, porque era una guardaparque que estaba en Colón, la trasladan para allá, entonces cuando yo le cuento, le digo, che, pero esto vos lo podés... cuando me cuentan los inconvenientes que tenían, yo le digo, che, pero esto vos lo podés resolver y que de hecho la están armando. O sea, con otras cuestiones, pero bueno, ahí no tenés el financiamiento, ahí no tenés la convicción de tener 2 o 3 referentes, entonces todo como mucho más lento. Y bueno, se van encontrando con otras cuestiones, pero empezaron al revés ellos, empezaron a trabajar directamente con los privados, que eran los que tenían la necesidad, para que el privado, en este caso, incentive a su gobernante político, digamos, como para meterse. Y bueno, ahí van medio así, pero van queriendo. Bien. André, de todo ese proceso, ¿qué sentís vos que fueron como aciertos y desaciertos así en general? ¿Qué cosas decís, bueno, esto estuvo re bien hecho? Independientemente de lo que ya nombraste de la buena comunicación, bueno, esto de que vaya rotando, de la comida como forma de unir, bueno, eso entiendo que son cosas buenas porque de hecho tuvieron fruto de la capacitación, eso es como acierto. Si sabés de algún otro más se te ocurre, ¿y cuáles como desaciertos? Y los desaciertos, y fueron varios, que de hecho creo que no poder llegar, por ejemplo, a las cuestiones estatutarias, que sí o sí hacen que se mantenga la continuidad en el tiempo, creo que eso no se dio, digamos, no se dio, pero lo tendríamos que haber hecho. Si bien logramos hacer como una especie de, se me ocurre código de convivencia, digamos, tomábamos acuerdos y demás, no llegamos a ser una institución que sí o sí de alguna manera obliga al que viene, obligue, entre paréntesis, a hacer lo que tenía que hacer. Claro. Eso, por ejemplo, nos pasó en Diamante, ahí cuando quisimos tener la oficina y demás. Si bien de boca para afuera te dicen sí, apoyo, y me pasó también cuando vos ves que hay que tomar decisiones, bueno, me pasó con Crespo, por ejemplo. O sea, sí, vamos, promocionamos, qué sé yo, pero en realidad nunca hubo un apoyo estoy hablando de las 2 ciudades que fuera de Paraná, creo que tendrían que haber estado en la punta, porque tienen todo como para poder haber sido los líderes y sostener en el momento que por ahí el otro de los líderes bateaban, ¿viste? Pero evidentemente no había interés desde el orden político. O sea, había participación, pero no había interés. Vos a veces, por eso te digo, a veces lideras por convicción o por conveniencia. No te digo que no está bien, pero cuando se esperaba una mayor, o por lo menos yo esperaba participación, no estuvieron. Creo que nos faltó esa cuestión, algún encuadre, viste, que de alguna manera no hiciera que cada vez que hay una elección, el que viene, si bien vos podés decir, bueno, apoyo menos o qué sé yo, me parece que si nos servía todo, porque hay cosas que no las podés dejar enfriar, porque cortan un ciclo y tenés que empezar todo desde cero. Tal vez, bueno, capaz que lo que creo que también faltó es la parte de referentes, a ver cómo decir, ser un poco más enfáticos en la convicción. Básicamente por una cuestión, o sea, creo que el gobernante local en las ciudades chicas tiene que estar pendiente de hacer todo muy bien para poder continuar la próxima gestión. O sea, la gestión pública tiene una vida útil muy corta en sí misma. Vos entras, generalmente no sabes nada, entre que más o menos te familiarizás te lleva 1 año, entre que pensás qué hacer con lo que tenés, lo que va, qué sé yo, te lleva 1 año más, y ya ahí tenés que empezar a trabajar las próximas elecciones, ¿viste? Entonces, como que no te da mucho tiempo para esta cuestión del análisis y demás. Entonces, no tener un marco institucional que te muestre cómo vos te sirve es una cuestión.
Y por otro lado, creo que también faltó picardía, porque básicamente vos teniendo una buena gestión turística, lo que tenés es prensa gratis afuera de tu entorno. Vos, si querés acceder a un voto mayor, digamos que el de tu, o sea, vos como político tenés que tener en cuenta dos cosas. Esta es otra teoría mía. Vos como político necesitas, o sea, es como cuando haces una cuestión de mercado. O sea, vos tenés que ver el público que te vota, que te compra, y el público que pone la plata para comprar. ¿Viste? La clásica historia del pañal descartable. La publicidad, el cliente no es el bebé que usa el pañal, es el papá que lo paga. ¿Me explico? Entonces, en política yo más o menos lo veo por ese lado. O sea, el turismo es una forma de hacerte promoción externa casi gratis, te diría. O sea, para un político que haga una buena gestión turística, es un candidato presidenciable fácil. O sea, o gobernar, ¿entendés? Porque vos vendés tu localidad, porque haces que la gente se sienta orgullosa, porque podés generar trabajo a través de, o sea, ser hábil en turismo, y no por nada, a veces se aplica tanto en eso, te facilita la imagen pública. Entonces creo que las ciudades que no lo aprovecharon, o no lo vieron, o qué sé yo, bueno, no lo vieron justamente porque tienen la posibilidad de dar el paso siguiente. Me parece que nos faltó también picardía en mostrar esto. Fuimos muy inocentes de pensar que la gente solamente lo haría porque era lo que le conviene a la ciudad, ¿no? Pero, creo que hay esas cuestiones que también tienen que ver con, bueno, con cuestiones de picardía política que tendríamos que haberlas aprovechado mejor. Bien. Bueno, imagínate que nosotros todas estas preguntas y estas cosas se las vamos a hacer también al resto de los referentes de todas las otras microrregiones, que algunas son productivas, algunas son de conservación, algunas turísticas. Así que la idea es que obtengamos algunos patrones de estos comportamientos también para tener lectura sobre estas formas de organizarnos. Así que me parece genial todo lo que hablaste, André, porque va bien desde adentro. Está buenísimo porque aparte es la primera, o la segunda entrevista que vamos a hacer. Así que nada, está buenísimo todo lo que nos están costando. Yo, conociendo un poquitito también la microrregión, se me hace que esto de que Paraná, Crespo y Diamante, siendo tres ciudades grandes, como con más potencial, que pertenecieran a una microrregión que nombraba en particular a las localidades chiquitas que estaban en este triángulo, porque el Paraná y sus aldeas, a mí en el imaginario me lleva a las pequeñas aldeas, no a Paraná, Diamante y Crespo. Creo que eso también en cuanto a identidad puede llegar a haber influido un poco, porque, bueno, mucha gente quizás de Diamante no comparte esto de ¿por qué vamos a promocionar las aldeas si hay otra cultura acá en Diamante mucho más criolla, mucha más con otra raigambre? En Crespo se compartía el origen por ahí de alemanes de Volga, pero estaban los alemanes de allá y los alemanes de acá, ya haciendo divisiones localistas. Y Paraná, un caos como siempre, así que hay gestiones excelentes de cosas y cosas que son un desastre, así que se ve que a usted le ayudó un montón. Imagínate lo que fue para mí poner el Libertador San Martín con las aldeas que es puro consumo de cerveza, de qué sé yo, ¿viste? Y todo lo demás. Pero bueno, logramos la participación de la universidad, logramos la participación, por eso te digo, hay cuestiones, y que de hecho hasta hoy, viste, lo vienen haciendo y demás. Hay cuestiones que tenés como subsanarla, y hay cosas que las reconoces con el tiempo de trabajo y la experiencia generosa, porque esa es otra, viste, por ahí cuando se nos iban determinadas personas, no siempre estaba la generosidad de dejar al que viene lo que sigue, viste. Y sí, muchas veces me cuestioné esta cuestión del nombre. Es representativo. Lo otro que me cuestiono es si, a ver, porque nosotros si bien promocionamos destinos, o sea, ¿cuál es el mérito? O sea, para cada localidad. O sea, a mí me servía como referente, no sé, de Alvear, que la gente reconozca Alvear y no estar con el paraguas promocional del Paraná y sus aldeas. Que tienes un producto en sí mismo, no te refiere a todo y no te refiere a nada.
Claro. Entonces yo muchas veces me cuestionaba esa cuestión. Lo resolvimos de alguna manera porque promocionamos como el Paraná y sus aldeas en folletería, en cartelería y todo lo demás, pero después, por ejemplo, en las promociones específicas, no sé, yo le decía, qué sé yo, a Vasco María, llevo 2 chicas estudiantes de turismo para hacer promoción, mándenme 2 remeras, lo mismo Crespo, lo mismo a Diamante, qué sé yo, y lo mismo poníamos y sacábamos la remera y eran promotoras, viste, de cada uno de los destinos. Claro. Y eso también me servía, viste, para la foto, porque todo esto tiene que tener un respaldo del para qué le sirve. Sí, Un intendente pondría plata, pondría recursos, pondría un viático, si no le sirve. Entonces creo, y yo me cuestionaba, digo, no estamos haciendo, dándole un espacio al destino que está buenísimo, porque lo podía hacer con muy poca plata, y en realidad montás, digamos, el tema de la marca como microrregión, que la verdad que pegó, como el Paraná y sus aldeas y todo lo demás, es como que estás haciendo 2 esfuerzos paralelos. Entonces por ahí hice una cosa, bueno, creo que lo resolvimos en ese momento con esta cuestión de, además de hacerlo como marca, hacerlo como destinos propios. Pero hasta hoy me queda la duda de si en realidad reforzaba o no. O sea, tratamos de como resolverlo por ese lado, pero hasta hoy tengo la duda si, digamos, ante una próxima o algún próximo esfuerzo o algo, promocionaría como microrregión o directamente reforzaría como destinos. Bien. Es un tema que es muy difícil, o sea, muy difícil que, por ejemplo, Paraná te promocione Diamante. O sea, tenés que tener un lema, ¿viste? ¿Qué es eso? Sí, por eso esto de que la provincia se jugaba, viste, por las costas. Costa del Paraná, costa del Uruguay, bueno, la del centro, más general, más escala provincial. Cuando se baja esa escala, pero se sube la escala de lo local, aparecen estas zonas mezcladas y empieza a tomar valor esto de cómo nombrás. Porque eso también es importante, digamos, cuando hay un factor cultural tan importante como esto de las aldeas de los alemanes del Volga, distinto a, ya lo hemos hablado con Lili y con Glenda en otro proyecto que todavía no hicimos ninguna entrevista, pero Tierra de Palmares. Es el territorio que tiene Palmares lo que tiene palmeras, a pesar de que están desapareciendo. Tiene palmeras lo que identifica a toda una zona. Entonces capaz que es una forma... más neutral, como de decir, bueno, este es el territorio. En el Paraná y su aldea, sí, el Paraná, claro presente ahí, pero las aldeas ya remiten a algo un poco más bajado a tierra, que yo creo que quizás en algún punto haya generado esto de hasta dónde nosotros somos, nos identificamos o no con esto, digamos. Más que nada, como te digo, para Diamante y para Crespo, porque entiendo que por ahí Paraná, bueno, ellos tenían, de inicio, lo contaste vos, la demanda fue porque ellos querían ampliar su estadía, entonces ellos tenían una demanda bien concreta. Y después, como te digo, por ahí Paraná tiene tantos frentes abiertos que siento que no tienen como una cuestión lógica tan armadita como si una comunidad más cerrada como es Crespo, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que yo no estuve de acuerdo fue con la elección del nombre. Ajá. Por eso te digo, las cuestiones participativas tienen sus cuestiones, porque fuimos en patota, digamos, 10 referentes cada, no sé, no me acuerdo cuántos éramos, pero éramos muchos, y a mí desde el marketing, digamos, desde mi formación marketingera del Paraná y sus aldeas, me representaba eso. O sea, y encima, cuando lo explicaron, yo digo, pero ¿por qué? No, el Paraná por el río, y las aldeas era como que a mí no me terminaba de cerrar. Después sí, con el tiempo, digamos, lo fui incorporando y demás, pero era una de las cosas que a mí nunca me convenció. Y tal vez la duda esa la planteo ahí. Tampoco había muchas cosas que engloben representativamente, y en ese caso el nombre se eligió así, ¿viste? Éramos todos, era cuando todos éramos público-privado, que todos los votos valían 1, y yo digo, y en realidad no es lo mismo un voto de una persona que sabe de marketing, de una persona que sabe de turismo, y de una persona que de pronto fue porque, ya te digo, le interesaba que su cabañita aparezca en el folleto. Sí. Eso fue una de las cuestiones que tal vez vos me decís, bueno, esas cuestiones de las representatividades, fue una de las cuestiones también, porque nos pasó en una reunión, que de hecho mi intendente fue el que lo planteó, teníamos que tomar un voto de algo, no recuerdo en este momento qué fue, y el intendente de Libertador dice,
no, pará, o sea, yo no puedo estar votando, o sea, yo represento una localidad, mi voto no puede valer lo mismo que lo del cabañero, o sea, sin desmerecer, o sea, hay cuestiones que ellos no van a votar porque económicamente no les sirve, y yo no puedo pensar en lo económico, yo tengo que cumplir unas funciones sociales. Entonces, o sea, mi voto no puede... Nosotros no teníamos, que bueno, ahí tenés otra de las cuestiones, no teníamos, por ejemplo, cámaras o centros comerciales o qué sé yo, que estuvieran representados en casi en ninguna instancia, porque los privados que participaban como privados, excepto Paraná, que tenía su, ¿cómo se llama? El ente turístico, sí, el Entur, el ente turístico de Paraná, no, Empatur, el ente turístico de Paraná, que ahí había una representación, o sea, había alguna persona, pero ¿qué pasaba? El presidente del Empatur es el secretario de Turismo de Paraná. Tenés una cuestión institucional que hace que estén representadas las dos cuestiones. Entonces, excepto en el caso de Paraná, nosotros no teníamos la participación, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Crespo, qué sé yo, acá el Centro Comercial del Libertador San Martín. Bien. Entonces, ese también fue una cuestión, ¿viste? Entonces, por ahí era como que medio a lo ponchazo fuimos aprendiendo, y finalmente, como estaban estas cuestiones, decidimos hacer la mancomunidad de municipios, que las actas de acuerdo arman eso, digamos, una mancomunidad de municipios con los fines de promoción turística. Eso es lo que dicen las actas de acuerdo, para eso nos reunimos y somos municipios. Después se trataba de incorporar a los privados a hacer las reuniones y qué sé yo, pero nunca volvió a ser aquel sueño de la asociación público-privada, como hoy, por ejemplo, es el ente provincial de turismo. Viste que ahora en el ente provincial de turismo hace unos días. Sí. Esto de la mancomunidad que mencionás, fue algo que era el objetivo, pero no se logró, digamos. Es la figura jurídica que adoptamos para poder hacer las actas de acuerdos. O sea, por medio de las actas de acuerdos, adoptamos esa figura para poder hacer los objetivos y todo eso, y más que nada para poder hacer la cuestión del aporte de plata. Claro, porque si no, explicás, viste, que, no sé, todos los municipios, Paraná le ponga plata al municipio de Crespo, no tenés cómo explicarlo. Sí. Entonces tenés que hacer una cuestión así, y bueno, también creo que el tiempo que tuvo continuidad y todo eso fue por eso, porque funcionaba por ese lado. Bueno, no sé, Lili, si tenés alguna otra pregunta. No, solamente por ahí anticiparte un poquito que estas problemáticas, viste, que vos estás detallando, son las que nos empiezan a resonar como que suceden en los proyectos. Y bueno, nosotros tenemos allí como que validar un poco estas cuestiones, tratar de unificarlas. Bueno, seguramente ya te habrá comentado Leandro que esto es algo que vamos a trabajar nosotros, que somos los integrantes del centro. Está María José, que es Habercon, que es la directora, y nada más, o sea, esto es confidencial, digamos, lo vamos a tratar nosotros. Y bueno, y llegado el momento vamos a tratar de hacer un documento que te vamos a acercar, como para ver si coincidís con esto que estuvimos como trabajando o investigando. Así que estamos recién iniciando, pero en cuanto lo tengamos te lo vamos a acercar como a todos los entrevistados. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Muy rico tu aporte. Bueno, si sirvo de algo. Sí, re bien. No sé, ¿alguna reflexión final que quieras hacer? ¿Qué te parece, o sea, a tu entender, cuáles son los desafíos de estas microrregiones? ¿Qué es el problema de la gente? ¿Es la falta de inteligencia emocional de la gente? ¿Están mal diseñadas? ¿Falta apoyo de la provincia? ¿Es un combo de todo? Y otra cosa que por ahí conversábamos así desde lo más informal, es que en muchas situaciones, bueno, cada uno de nosotros también participó en diversos proyectos, y una de las preguntas que por ahí conversábamos con Leandro, con Glenda, es ¿cómo se queda al final de un proyecto de estas características? ¿Viste? ¿Cómo te quedás como emocionalmente, como de energía, como, ¿viste? Porque a veces son cosas muy exigentes y que como todo proyecto de impacto territorial tarda un tiempo en verse y se va como modificando, y a veces uno no alcanza a ver
toda la proyección y esto que decís, bueno, lo de la pandemia, que fue algo como abrupto, que era imposible de planificar. Entonces, un poco cómo te quedaste vos después de tu participación, digamos, como... Es que en realidad creo que uno pone mucho de lo personal, ¿sí? Entonces creo que más allá de la cuestión de convicción, particularmente puse mucho tiempo, puse recursos, nunca económicamente me devolvió la microrregión lo que yo invertí en recursos, o sea, me lo devolvió en amigos, pero no me lo devolvió económicamente, de hecho me puso mucha plata que nunca voy a recuperar. Y que tampoco pretendo, digamos, recuperarla, pero bueno, en ese aspecto. Yo di un paso al costado no por la cuestión de la pandemia ni nada, sino por una cuestión personal de que hubo una intervención de una persona específica enviada por provincia que yo entendí que no había sido muy ética para conmigo a nivel personal. Sí, estamos trabajando en la cuestión del estatuto, entonces cuando busqué apoyo de las personas que estaban trabajando conmigo, como que desaparecieron. Glenda, no sé si estás ahí todavía, pero creo que vos estabas en esa reunión, que fue específicamente cuando estábamos trabajando, una cuestión personal, digamos, entre el coordinador de Costa de Paraná y yo, no hubo un acuerdo. Y cuando solicité el apoyo, las personas que se supone que yo estaba defendiendo y demás, hicieron que miraron para otro costado. Entonces fue una cuestión personal por la cual yo dije, no, yo hasta acá, o sea, yo vengo del palo del marketing. No parece, pero en realidad mis estudios, si bien hago trabajo social y todo lo demás, porque me interesa, yo sé que hay un tope de inversión, un tope de pérdida, un tope de ganancia. Bueno, yo dije, bueno, hasta acá llegué. Listo, di un paso al costado con dignidad, entendiendo que había otros intereses a los cuales yo ya no respondía, que económicamente ya no me servía y que tampoco podía cumplir la función que yo quería cumplir. Digamos, ni con el proyecto, ni con la persona, ni nada. Entonces hay una cuestión, yo me siento orgullosa, digamos, en ese sentido. Sí, emocionalmente, si se quiere, si esa es la pregunta, digamos, ¿cómo quedás? Y yo me quedé con un montón de amigos, me quedé con un montón de cuestiones que ni siquiera sabía que existían, aprendí un montón, de hecho, hasta hoy cuando, no sé, como crepe, me siento lo más feliz del mundo porque tengo una idea de qué es lo que estoy comiendo, lo mismo cuando, no sé, voy por ahí y qué sé yo, no sé. O sea, yo creo que gané un montón, gané muchos amigos socialmente, que la parte que me gusta me sirvió profesionalmente, también crecí un montón en algo que desde la prensa y las relaciones públicas, que es lo que mi función, digamos, que lo que generalmente hago, no lo hubiera tenido. Claro. Yo creo que salí ganando en ese aspecto, pero hay gente que no tiene esa misma experiencia. Gente que sale muy dolida y que después es la misma gente que te cuesta un montón volver a involucrar y demás, y que de alguna manera siguen estando, porque en realidad los profesionales de turismo no son tantos, o sea, y en lo político también terminamos orbitando. De hecho, por ejemplo, acá en Libertadores está el colega que era antes de Diamante, y en Cultura está el que antes era de Diamante, o sea, no somos como muchos. Entonces, bueno, eso. Al ser poco y como que a veces hay que agarrar lo que hay, no sé, viste, te terminás encontrando con personas bastante resentidas o que directamente dijeron, bueno, ya está y no colaboraron, como gente que también sigue colaborando. Te he mencionado personas que creo que fueron el alma del proyecto, que fue Alejandro Richardel y Melina Dalinger. Ellos, aunque fueron a distintos lugares, distintos municipios, siguieron colaborando, lo siguieron haciendo. Cada vez que hay alguna duda o algo, siguen siendo referentes, por más que están trabajando en otras cuestiones, y sin embargo son gente que le ha puesto el corazón y demás. Entonces creo que quedamos como somos en realidad.
O sea, viste que a veces uno, viste esa frase que dice, o sea, vos esperás que el otro te dé conforme a lo que el otro tiene. O sea, en realidad tenés las dos opciones y vos tenés que decidir si saliste ganando o si saliste perdiendo. Particularmente salí ganando un montón de cosas que ni siquiera sabía, por ejemplo de esto, culturalmente y de amigos a rabiar. Donde voy en cualquier pueblito tengo un conocido. Así que yo quedé más, y de hecho la experiencia, ahora cuando fui a trabajar ahí en Perú, yo presenté mi currículum y qué sé yo, que era para otra cosa, y cuando vieron que había trabajado en una microrregión, me dijeron, ¿vos trabajaste en esto? Bueno, a nosotros no nos interesa, y en realidad me gané un laburo con él. Re bien. ¿Qué te voy a decir? Qué bien. Avisé, qué sé yo, que volví acá hace 2 meses, y ya 3 personas me llamaron con proyectos que no me interesan. Pero ya que el hecho de que yo dijera, mira, o que se enteraron y dije, queremos hablar con vos porque queremos hacer esto y esto y esto, o sea, a mí también profesionalmente me sirve. O sea, creo que por eso, o sea, tenés que ver, en el momento me acuerdo, qué sé yo, pero en realidad gané muchísimo, no plata, pero gané muchísimo en ese aspecto y creo que ya con eso yo quedo mejor. Ya con el hecho de poder ser un poquito mejor que antes, creo que yo ya salgo ganando. Mejor Bien. persona, no sé si, qué sé yo, pero ser un poquito mejor que antes en ese aspecto, tener ese capital que no pasa por lo económico, sino por lo humano, me parece que estaría ganando un montonazo. De hecho, Andrea, vos te hago una sos una... pregunta. ¿Vos qué capacidad crees que quedó instalada en la comunidad? ¿Qué es lo que permeó y qué es lo que cada localidad pudo comprender del proceso del Paraná y sus aldeas? Mira, es diferente. Por ejemplo, Valle María fue la que más lo explotó. O sea, yo veo cómo trabajan hoy y bueno, justo ahí pasó esta cuestión del cambio de figura políticas de 2 personas que no se podían ver, o sea, se fue uno y llegó otro que no quería saber nada y nada, y hoy Valle trabaja un montón, han hecho acuerdos institucionales por todos lados, de hecho, en el marco de una reunión de la Red Federal de Turismo, que creo que fue la primera o la segunda que ellos participaban como Valle María, con la gestión que hasta actualmente está en turismo, ellos han hecho convenios y viajes y qué sé yo, y les ha servido un montón. Eh, creo que es la comunidad que más lo explotó también porque es la que tiene, digamos, si bien todas tienen alemanes del Volga y qué sé yo, creo que por ahí la gente estaba más acostumbrada a esta de cuestión de salir, de querer mostrar y demás. Económicamente les sirve un montón. Ellos han hecho toda una explotación de la imagen, del recurso y demás, y de hecho esta cuestión, o sea, es impensable hacer un Paraná y sus aldeas o un viaje a las aldeas sin pasar por Valle. Eh, el Múnich, brasilero capaz que lo mismo con muchos menos productos, el Múnich era un producto instalado, digamos, no necesitó del Paraná y sus aldeas para que brasilera sea brasilera, sin embargo ellos siempre estuvieron, creo que por una cuestión de, de orgullo también, y capacidad instalada, creo que esta cuestión de... que yo no lo notaba antes, pero capaz que yo no lo notaba, digamos, no sé si existía, ¿no? Esta cuestión de atendemos a la gente y nos sirve. Creo que todas las cuestiones de capacitación de atención al cliente y todo eso creo que es una capacidad instalada que quedó. Si bien antes se hacía, lo hacía el que naturalmente tenía el curso, ahora creo que se entiende como una herramienta de trabajo. Esta cuestión, no sé, tal vez de trabajar en convenio, estas cuestiones de que yo te decía, nosotros nos juntamos antes y a principio de año tirábamos todos los eventos para no pisarnos en los eventos. Entiendo que se sigue haciendo, entiendo que o sea, no sé si en el mismo nivel tenemos que sentar en una mesa y decir, bueno, tenemos todos los eventos, ¿quién se corre? Y después aprendimos que al revés, capaz que podemos promocionar los 2 eventos medio juntos y traccionar a la gente porque venimos, van a tener un sábado este evento, este viernes, bueno, eso se sigue haciendo, porque también es parte del trabajo. Pero como ya te digo, hace 4 años que no estoy acá, desconozco y no tengo el timing de hoy. No sé si respondió tu pregunta, Glenda. Sí, perfectamente. Y por el otro lado, no estuve en esa reunión, Andrea.
ya no estaba en funciones, el que fuera Oscar siempre, que creo que con él se trabajó bastante bien. No, yo no estaba, Oscar, esto fue en el 2020. Había alguien de Crespo, me acuerdo que, capaz que te involucré, pero era una reunión, me acuerdo que había un representante de Crespo. No me acuerdo quién fue en este momento, pero había un representante de Crespo porque ya estaba instituido. Y no era Oscar no estaba en esa época. Esto fue en 2020. Pero ya te digo, esa fue una cuestión personal mía que decidí dar un paso al costado, por eso capaz que otra de las cosas tendría que ser alguien que sea más político y menos cintura que yo. Porque capaz que alguien con más cintura política se hubiera quedado un ratito o más y hubiera demostrado que en realidad lo que estaba equivocado y ya está. Yo soy un poquito más visceral. Creo que tendrían que tomar una persona más visceral. Menos enfática. Creo que ese sí fue un error en la elección de las personas. Che, bueno, André, muchísimas gracias. Te vamos a invitar también para la presentación de este proyecto en algún meet que hagamos con la UADER y con el resto de las microrregiones, porque, bueno, así como vos, mucha gente demostró interés porque mucha gente siente que estas formas, a pesar de con todos los errores y con todos los problemas, son una forma viable para trabajar en los intereses comunes y que la provincia queda muy lejos y lo local queda muy chico. Entonces, bueno, ya armaremos algún encuentro así estaría bueno que sea con comida, para poner en común. Sí. Vos sabés que, de hecho, ahí en La Pampa, viste que están armando toda esta cuestión, y otras microrregiones más, también, o sea, ellos están empezando recién, y en esta cuestión, me llamó la atención también la cuestión esta de la zona de Yungas, como ellos están tratando de armarlo de alguna manera, y creo que es por ahí. El tema de juntar gente con buenas intenciones siempre suma. Sí. Y lo que tenemos que cuidar es eso, ¿viste? Que no haya sospecha de malas intenciones o ni siquiera malas, porque no está mal que un político haga campaña, está perfecto. O sea, el político que es buen político tiene que hacer campaña, tiene que hacer buena campaña y te tiene que servir porque de ahí se ganó el voto y la próxima. Pero se tiene que entender que aún eso es por el bien común. Entonces, eso creo que hay que trabajarlo desde la comunicación y desde esta cuestión, o sea, que nada me haga sospechar porque la gente es sensible y esto se hace ya te digo, se hace justamente por convicción. Cuando o sea, yo creo que nosotros los argentinos somos muy idealistas, en el sentido de que en el fondo, por más que hay algún otro que hay, que quiere, pero cuando vos embanderás a la gente, viste, en algo, la gente se suma. Fíjate lo de Tim Page, qué sé yo, por decirte algo, no sé. O sea, si vos le pones el estandarte correcto, la gente, correcto, digamos, o un estandarte, la gente va. ¿Entendés? Y a veces hasta el estandarte puede estar equivocado. Fíjate lo que son los resultados de las elecciones. Pero nosotros, porque somos así, ¿viste? Somos, qué sé yo, o sea, los argentinos somos de los que preferimos que la cosa salga mal por haber hecho y no por no haber hecho. Cuando vos pones, digamos, los ideales correctos, la gente se va motivando, va contagiando, se va sumando. Entonces, por eso creo que es hora de subir las banderas. Porque cuando vos mirás hoy todo lo que pasa en el entorno nacional, regional y demás, tenemos las banderas muy bajas, ¿viste? Entonces hay que empezar a subir estandartes, literalmente. Hay un estandarte, la gente lo mira, primero mira para ver dónde flamea y después, ¿viste? Se empieza a encolumnar. Entonces creo que es hora de eso, ¿viste? De empezar a subir estandartes y presionar para hacerlo correctamente. Por eso somos, o sea, los honestos son más. La gente buena siempre es más. Lo que pasa es que los otros hacen más ruidos, por eso hay que subir los estandartes altos de cosas buenas para que la gente vaya en pos de cosas buenas. Qué lindo. Bueno, hermosa reflexión final para terminar. Me quedé muy escabda adentro. Claro, nos quedamos como los dibujitos, ¿viste? Los dibujitos chinos que están así con los ojitos. No, pero vamos, subamos estandarte, vamos chicos, vamos. Sí. Comparto. Siempre los buenos
Son más, lo que pasa es que somos más callados, pero vamos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Te Muchas mandamos un gracias. besote y bueno, nos veremos pronto. Me voy a almorzar. Bueno, Dale. muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.